Este año, un invierno con temperaturas más bajas de lo habitual afectó gran parte de Argentina, con heladas en la zona central todos los días de las 2 primeras semanas de julio. Con estas condiciones decidimos salir antes del amanecer, para recorrer caminos rurales y observar la fauna que hay en esta época del año. Media hora antes de la salida del sol, la temperatura era de 6 grados bajo cero, lo que había congelado parte de nuestro auto. Se podía apreciar con la luz del alba cómo la helada lo cubría todo. Pequeños cristales de hielo se podían ver sobre las hojas de las plantas. Las aves ya comenzaban a estar en actividad, aunque con el frío algunas permanecen quietas más tiempo de lo habitual, esperando que los rayos del sol aumenten un poco la temperatura, como un solitario carancho y una bandada de cotorras. En tanto que una paloma picazuró ya estaba por entrar en actividad. La salida del sol bañaba el ambiente con una débil luz rojiza los primeros minutos del día. Un casal de leñateros había construido su voluminoso nido sobre un pequeño árbol espinoso, utilizando gran cantidad de ramitas y palitos, de ahí su nombre común. También son conocidos en el campo como tiritití, una onomatopeya de su vocalización. Seguimos camino y llegamos a un sector cercano a un pequeño pueblito que se llama Francisco Berra, donde todo estaba congelado. Toda la vegetación estaba blanca, y los charcos estaban cubiertos con una gruesa escarcha que quizás permanecía del día anterior, en algunos lugares donde no da de lleno la luz solar. Las torcasitas picuí posaban en las ramas de los árboles antes de bajar al suelo a comer. Se las ve a orilla de los caminos buscando semillas de las plantas que crecen a los costados y las que se caen de los camiones que transportan cosecha. Los caranchos posan en lo alto de los árboles para tener una mejor visión del lugar. Son aves oportunistas que se han adaptado bien a las modificaciones del ambiente. Son carroñeros y aprovechan cualquier animal muerto, pero pueden llegar a matar pequeños mamíferos y aves. No muy lejos encontramos una familia de carpinteros campestres. En estos espacios abiertos son la especie predominante. Se los ve normalmente en el suelo capturando bichos, especialmente hormigas. Estos posaban al sol sobre unos arbolitos a orillas del camino, mientras nos observaban algo alarmados. Era tanto el frío que a la mitad de la mañana el auto, el campo y la calle seguían congelados. Con este fresco las calandrias estaban al sol con su plumaje esponjado. Solo descendían unos momentos para buscar un poco de alimento. Los horneros también estaban sintiendo el frío, aunque deambulaban por el suelo buscando bichitos de los que se alimentan. Se los puede ver normalmente caminando en campo abierto con vegetación corta, o sin ella como en las calles. Algunos pajonales se encuentran al costado de los caminos. Y si observamos bien este, podemos ver actividad. Es un verdón que se desplaza por las hojas, buscando insectos. En ocasiones descansa y aprovecha para tomar sol. Al rato que llega otro verdón, el primero desciende para buscar quizás alguna semilla, otro componente de la dieta de estas aves. Sobre las ramas secas de unas herbáceas encontramos a una tacuarita azul, algo no tan frecuente ya que eligen arbustos y árboles enramados. Estas pequeñas aves de tonos azulados son muy inquietas, recorren sin cesar el follaje, buscando en vez de cada hoja y en cada tallo diminutos insectos y arañas de los que se alimentan.
Ahí nomás, cruzando el alambrado, había un campo con ganado, y al borde del mismo unos pequeños árboles sin hojas que eran el posadero de los mistos. Pequeños pájaros de tonos amarillos que suelen andar en bandadas, más aún durante el invierno. Recorren pastizales, campos de pastoreo y bordes de caminos en busca de semillas. Las bandadas se desplazan constantemente y muchas veces despegan ante la más mínima perturbación. Durante el invierno se pueden llegar a formar grupos de cientos y quizás más de 1 millar de mistos. Estos que vemos andaban revoloteando y posando reiteradamente donde pastaba el ganado vacuno. Sobre la línea eléctrica, un macho de torcaza emitía su grave vocalización, a la vez que inflaba el pecho. En otro cable cercano posaba tranquila al sol otra paloma picazuró. Debajo, un inambú campestre caminaba por el borde de la calle y se internaba reiteradamente entre los pastos para tratar de pasar desapercibido. El diseño de sus plumas es un perfecto camuflaje, lo que hace muy difícil verlos en este entorno si no se mueven. Confían tanto en pasar inadvertidos que permanecen quietos cuando se sienten amenazados, escapando con un vuelo corto si el peligro es inminente. Son aves granívoras que comen pequeñas semillas. Lo más habitual para estas aves es escapar caminando o con una carrera. Sobre una hierba alta, una hembra de pecho colorado posaba solitaria, mientras que ocasionalmente trinaba. Se distinguen de los machos porque no poseen el pecho de color rojo intenso. Un poco más adelante, sobre las ramas de unos árboles, encontramos a una rapaz común, el halconcito colorado, en este caso un macho. Algo más distante estaba un milano blanco, hermosa y tímida rapaz que es preferible verla de lejos, antes que se vaya a otro lado, como pasó con esta. Descansando sobre las ramas de una conífera, una bandada de pirinchos tomaba sol. Un comportamiento habitual en ellos es darle la espalda al sol y erizar sus plumas blancas, para que los rayos solares calienten sus cuerpos. Seguimos en dirección hacia el paraje de los eucaliptus y encontramos en campo abierto a un chajá. En una arboleda de acacia blanca vimos más torcasas entre las ramas sin hojas. Pero una mirada hacia adelante, en plena calle, vimos cómo una bandada descendía para comer granos que cayeron luego del transporte de la cosecha. Debido al auge de la agricultura, se han vuelto muy numerosas y en un problema para algunos productores. Un pájaro que se ve hace pocas décadas en la región es el chinchero chico. Se ha expandido esta zona a causa de las forestaciones. Estas aves buscan con su pico largo y curvado insectos y arañas, ocultos en las rugosidades de las cortezas de los troncos. Pasando los eucaliptus, vimos a corta distancia a otro macho de halconcito colorado. Normalmente se espantan si nos detenemos a su lado, pero este nos toleró varios minutos casi sin inmutarse. En el mismo tala en el que estaba el halconcito había otra tacuarita azul, realizando sus incesantes movimientos acrobáticos en busca de bichitos. Más adelante encontramos a un solitario pirincho posado en un alambrado. Este cumplía la función de vigía mientras el resto buscaba ranas o insectos en el suelo, y en el zanjón que estaba más abajo. Otras aves son muy comunes, como el chimango, la rapaz más abundante en el sur del continente.
y el chingolo, quizás el pájaro más extendido en el país y en Sudamérica. En un bajo que forma parte de una laguna, hoy casi sin agua, sobrevolaban dos cigüeñas americanas, también conocidas simplemente como cigüeña o tuyango en otras partes del país. En ese mismo lugar, una bandada de cotorras se deleitaban con las semillas de los cardos. El mediodía se iba aproximando, y un charco todavía estaba congelado. Solo un extremo estaba libre de hielo, y era aprovechado por gaviotas, gallaretas y patos. Llegando al paraje El Silencio, hay una invasión de acacia negra, que sirve de refugio a algunas aves. Entre ellas estaban los tordos músicos, que bajaban a la calle para comer semillas de maíz caídas de los camiones. También estaba presente un tordo pico corto, especie que parasita exclusivamente al tordo músico. Los juveniles tienen un plumaje que semeja al de sus hospedadores, aunque lentamente van cambiando a su plumaje negro característico cuando están por independizarse. Llegamos al puente El Silencio, que atraviesa el arroyo Saladillo. Había muchas aves agrupadas en una de sus márgenes. La que más abundaba era la gaviota capucho café, la especie más común de gaviota que hay en la región. Su nombre viene por el color oscuro que presenta en la cabeza, que solamente es durante la época reproductiva en los adultos. Los ejemplares juveniles o en reposo sexual solo poseen una mancha postocular amarronada. En las imágenes también podemos apreciar algunas gaviotas a las que se le va oscureciendo gradualmente el plumaje de la cabeza. También pudimos apreciar a un grupo de patos barcinos, una de las especies más abundantes de patos en la región pampeana. Se los veía exhibirse elevando el pecho y bajando la cabeza a la vez que vocalizaban. Entre ellos nadaba un solitario iguá, la especie de cormorán más común del continente. Se lo encuentra tanto en aguas interiores como en el litoral marítimo. Estas aves capturan peces zambulléndose y nadando bajo el agua. Son aves gregarias que suelen andar en grupos numerosos. El que vimos estaba rezagado de su grupo. Al rato nos sobrevoló una bandada con rumbo norte. En la orilla vimos un par de garcitas blancas, casi inmóviles, observando hacia el agua el posible paso de un pez desprevenido, que captura con un veloz picotazo. También había un tero, un chorlo o ave fría abundantísimo en todo el continente. Estuvimos muchos minutos en el arroyo, viendo la actividad de las aves, antes de irnos un poco congelados al auto para seguir recorriendo caminos. En un campo ganadero encontramos a un par de lechucitas vizcacheras tomando sol en la entrada de su madriguera. Una de ellas aprovechaba la quietud del día para acicalar su plumaje. Salimos del partido de Monte y entramos al de Lobos, y a solo 2 kilómetros pasamos por el boliche de Barrientos, un antiguo almacén de ramos generales en medio del campo. Vimos varias aves en el trayecto a Salvador María, pero solo pudimos filmar un macho de cabecita negra común y a un inmaduro de tahuató, también conocido como garganchillo, caranchillo o aguilucho caminero. Al llegar al pueblo de Salvador María, vimos a un adulto de gavilán mixto aprovechando las corrientes térmicas, mientras que un juvenil lo esperaba entre las ramas de un árbol, antes de seguirlo en su vuelo. Pasamos el pueblo y fuimos en dirección a la laguna de Lobos, pero a mitad de camino nos detuvimos en un puente que atraviesa un arroyo y un bajo. Este bajo, hoy con algo de agua, estaba cubierto por herbáceas altas que crecieron cuando este lugar estuvo seco, luego de meses sin lluvia el año pasado. La vuelta del agua propicia que muchas aves acuáticas retornen, como la gallareta ligas rojas y el coscoroba.
Ambas especies son herbívoras, aunque las gallaretas también incluyen moluscos y crustáceos en su dieta. En cambio, los macácara blancas son depredadores, capturan pececitos y pequeños crustáceos. Los venteveos son muy adaptables y aprovechan las varillas de los alambrados y las sierras altas para posar y observar alguna posible presa. Pero lo más interesante en ese lugar fue ver cómo coexistían dos bandadas de aves buscando alimento sin molestarse entre ellas. Había un grupo numeroso de corvillos de cañada, que hundían sus sensibles y largos picos curvos en el agua o en el barro para atrapar gusanos y cualquier otro animalito. En tanto que las garcitas blancas buscaban también alguna presa que atrapar con un picotazo, como se mencionó antes. Si bien los corvillos pueden comer algún pececito o alguna rana, se especializan más en lombrices y gusanos, en tanto que las garzas comen insectos, peces, anfibios y algún pequeño roedor. De vez en cuando salían volando, pero un minuto más tarde volvían al mismo lugar. Estuvimos un buen tiempo allí, aunque muchas veces no se veían demasiado por internarse entre la maleza. Nos entretuvo unos momentos más un carpintero real que se mostró a escasa distancia desde donde observábamos a las bandadas. Finalmente, pasado el mediodía y apremiados por el frío, nos dirigimos hacia la laguna de lobos. Pero eso será tema para un nuevo video que mostrará una segunda y muy interesante parte de esta salida.